esta nueva estructura curricular y su implementación en los centros, contamos con uno de los mayores expertos en la materia y con una amplia experiencia en primera línea, a pie de centro. El subdirector general de Ordenación Académica, don Lucio Calleja Bachiller. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos los presentes. Para mí es un placer estar aquí esta mañana con compañeros, con docentes, con inspectores, con personal vinculado de una manera o de otra a la comunidad educativa, a este trabajo tan maravilloso que nos ocupa desde los diferentes ámbitos en los que cada uno nos encontramos en cada momento. Como decía la directora general en las palabras previas a mi intervención, estamos en un momento fundamental de cambio en muchos ámbitos, de cambios organizativos, de cambios metodológicos, de cambios conceptuales del modelo educativo y con independencia de lo más o menos cercanos o lo más o menos de acuerdo que podamos estar con ellos, yo creo que nos corresponde como profesionales de la educación aprovechar estos momentos para dar pasos en la línea de mejorar lo que al final es nuestra razón de ser, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en vuestras manos, sobre todo en los que estáis ahora mismo a pie de aula, se encuentra en mayor o menor medida el futuro de lo que van a ser las sociedades y las personas y los ciudadanos más en los próximos años. Me corresponde a mí iniciar estas sesiones, estas ponencias, haciendo una referencia al modelo curricular en el marco de la LOMLOE y un poco voy a dividir la presentación en dos partes. Una primera parte donde voy a hablar de algo que creo que está ya más que conocido por todos. No me interesa tanto incidir en lo que son los elementos curriculares porque ya lo habéis leído, me habréis escuchado probablemente muchos de vosotros en las múltiples intervenciones que he tenido. Me interesa sobre todo llamaros a la reflexión y colocaros en la situación de lo que ha sido el trabajo y el planteamiento del equipo de profesionales que hemos estado a lo largo de casi año y medio desarrollando todos estos, lo que finalmente han sido los reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas. Me interesa poneros en esa situación para que reflexionéis sobre cuál es el objetivo del cambio. Y en una segunda parte de la ponencia, mi intención es ver cómo ese cambio que está escrito en los reales decretos y que se irá escribiendo en los decretos autonómicos progresivamente, puede y debe plasmarse, puede y debe llevarse a las aulas a través de los diferentes elementos con los que contamos, fundamentalmente documentos de programación, y apelaré sobre todo a algo que entiendo que es fundamental y a lo que la ley orgánica, la LOMLOE, le ha dado mucha importancia, que es a poner en su justa medida el principio de autonomía en los diferentes ámbitos en los que nos vamos a ir moviendo. Bueno, sin más voy a empezar. Como os decía, vamos a hablar un poco, vamos a poner en situación el porqué del cambio. Es decir, cuando se aborda un cambio de estas características, como supuso el cambio del modelo curricular, esto no es algo que se hace así más que porque sí, porque llega allí una cuadrilla de personas y decide iniciar un cambio de lo que haya, sea lo que sea. Hay que colocarse en los antecedentes, hay que ver qué debilidades se planteaban en los currículos que estábamos desarrollando hasta ahora. Y con esa intención empezamos a trabajar, es decir, hacer un análisis previo y a partir de ese análisis previo ver qué cuestiones podían ser mejorables y en ese sentido pues empezar a llevar a cabo ese trabajo de mejora que al final acabó plasmándose en lo que conocéis. Voy a contaros lo que es el modelo competencial, cuál es la arquitectura curricular que nosotros hemos plasmado en los reales decretos de currículo. Voy a hacer una referencia rápida al perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica porque entiendo que es el elemento central, el núcleo de toda esta estructura y lo que tiene un poco que guiar el trabajo desde los diferentes ámbitos de la comunidad. Os hablaré de la estructura curricular y finalmente, pues como os decía, haré una segunda referencia a lo que son las cuestiones relacionadas con la implementación del modelo basadas sobre todo en el principio de autonomía y en los documentos de programación.
Bueno, el cambio curricular tiene una base normativa, que es la publicación de la Ley 3/2020, la famosa LOMLOE, que se publica el 29 de diciembre, que entra en vigor 20 días después y a partir de la cual empieza, permitirme la expresión, la fiesta normativa. ¿Vale? A partir de esta ley empezamos con todo un desarrollo de reales decretos, de ordenación, de estructura, que van a garantizar o que van a permitir reordenar las enseñanzas que tenemos en las etapas obligatorias y no obligatorias previas a la universidad, y este cambio se hace con una serie de objetivos que veis ahí, que son los objetivos fundamentales que se plantea la LOMLOE. Por un lado, la modernización del sistema, la adaptación del sistema educativo a una sociedad cada vez más cambiante y cambiante de una manera cada vez más rápida. En segundo lugar, la recuperación de la equidad y la capacidad inclusiva del sistema. Lógicamente, la mejora de resultados, porque esto tiene que ser un objetivo innegociable en cualquier cambio. Y, por último, la estabilización del sistema educativo como pilar básico de las políticas de conocimiento. Para el desarrollo de estos objetivos o para el cumplimiento de estos objetivos, plantea la exposición de motivos de la ley de la LOMLOE, el preámbulo, 5 ejes transversales que son los que después van a ir un poco dirigiendo las actuaciones que se van a desarrollar posteriormente. Entre esos ejes transversales está la incorporación de los derechos de la infancia de manera expresa en el desarrollo normativo posterior, la perspectiva de género, integrar la perspectiva de género como un elemento neutral también del sistema educativo. Por supuesto, la educación digital, por supuesto, la educación para el desarrollo sostenible, es que no se entiende que estemos trabajando con nuestros alumnos en las aulas al margen de estos dos elementos que son fundamentales. ¿Qué hubiera sido de nosotros en estos años de pandemia sin las herramientas digitales? Y, por último, lo he dejado para final y lo subrayo ahí, el aprendizaje competencial y personalizado. Es decir, la LOMLOE ya establece como uno de los ejes fundamentales del sistema este aprendizaje competencial y personalizado. Por tanto, esto no ha sido una ocurrencia, sino que ya ha sido algo que la propia ley nos establece como un elemento obligatorio a tener en consideración. Bien. Como os decía, a partir de esos objetivos, a partir de esos ejes transversales que la LOE propone, nosotros iniciamos los trabajos haciendo un análisis de lo que era la situación previa de los currículos, que todavía siguen en vigor en los cursos pares, pero que, bueno, les vamos a llamar ya los currículos anteriores. Rápido llegamos a la conclusión de que había una serie de cuestiones que eran claramente mejorables. La elevada extensión de los contenidos, todo el mundo estábamos de acuerdo, y creo que en esto compartís conmigo, que los currículos eran muy extensos. Probablemente lo siguen siendo, pero es que es muy difícil llegar a la perfección así de un golpe. Pero sí que hemos tratado de hacer una reducción importante en la extensión de los contenidos. En segundo lugar, veíamos que esa formulación de contenidos en formato rígido, es decir, de una manera listada, se adapta poco a la sociedad cambiante a la que me refería anteriormente. Esto provoca una desactualización muy rápida de los contenidos porque son cuestiones que pronto quedan casi en el olvido, sobre todo si nos movemos en determinados ámbitos del conocimiento. Y esto hace también esa estructura curricular enciclopédica, hace también que genere una dificultad a la hora de adaptarse a los cambios sociales. Dificulta, por supuesto, también o dificultaba la integración transversal de cuestiones que entendemos que son fundamentales, que es muy importante que los chicos sepan matemáticas, que nadie lo pone en duda, pero que es muy importante que los chicos sean capaces de entender o de aprender en un contexto de respeto, en un contexto donde se integran los objetivos de desarrollo sostenible, donde se integra la educación para la convivencia, donde se integran una serie de cuestiones que no están vinculadas directamente a ninguna materia en concreto, pero que son imprescindibles en la formación integral de un ciudadano. Eso es difícil de incorporar dentro de los currículos de las materias si no se hace al amparo de unos currículos que no sean listado de contenidos. Y, por último, también vimos que se producían en algunas materias desajustes entre determinados currículos y el desarrollo evolutivo de los alumnos. Es decir, lo que se pretendía trabajar con ellos, porque así lo establecía la norma, y lo que realmente un alumno era capaz de asimilar en función de su momento evolutivo, en función de su propia edad y madurez.
Bien, con todas estas debilidades detectadas en el currículo anterior, esto nos llevaba a entender que lo que se estaba produciendo era un aprendizaje esencialmente descontextualizado. No digo que todo fuera descontextualizado. Aquí lo de todo blanco, todo negro es difícil, y más en educación. Pero sí que ese tipo de currículos favorece un aprendizaje del aprender por aprender fuera de un contexto, genera, lógicamente, un distanciamiento entre lo que se enseña en la escuela y lo que la sociedad nos demanda después, y esto acaba produciendo pues, una situación como de desarraigo, de desinterés, que aumenta la repetición y sustenta el abandono escolar. Con la intención de mejorar todas estas cuestiones, pues planteamos una serie de cambios que entendimos deseables, no muchos, pero no pequeños. El primero, pues eso, transitar desde un currículo de carácter más enciclopedista a un currículo más de carácter competencial. Y la que hemos liado con esto, claro. Porque lo de abordar un currículo competencial es muy fácil contarlo así, pero claro, hay que asimilarlo y después reproducirlo. Y esto no es sencillo, y a mí me llena de satisfacción el hecho de ver esta sala llena esta mañana, porque siendo consciente de que esto no es sencillo, es importante el compromiso y es importante el interés de la gente que tenéis que hacer que esto sea realidad. Porque en el hecho de querer ya empezamos a construir en positivo. Evidentemente el aprendizaje competencial no va a estar vigente mañana en las aulas, no está hoy ya funcionando en las aulas así a lo grande. Pero el hecho de que haya tanta gente interesada en ver cómo va esto, en ver cómo funciona, en ver cómo podemos llevar esto a las aulas, eso ya es un primer paso que creo que nos pone en la buena dirección. En segundo lugar, otro de los cambios deseables será, pues, lo que os decía, tratar de ajustar los aprendizajes al nivel evolutivo del alumno en cada momento, más cuando estamos pensando en aprendizajes que cada vez más son aprendizajes individualizados y que piensan en el alumno por encima de todo. Y eso me lleva al tercer objetivo, la equidad. Es que la equidad y la calidad de un sistema educativo son dos principios que tienen que ir indefectiblemente unidos. Un sistema educativo donde estamos regulando fundamentalmente enseñanzas obligatorias por la que todos los niños tienen que pasar no puede ser de calidad si no tenemos en cuenta que lo que tenemos delante no son números, son personas, y la atención individualizada es básica. Pero es que es básico en cualquier ámbito de la vida. Cuando yo voy al médico, me gusta que el médico me atienda de lo que me pasa, no que me atienda así en general, como si fuera. Entonces, yo creo que la equidad es fundamental, tiene que ser un elemento imprescindible en la consideración del desarrollo del proceso de aprendizaje si queremos realmente conseguir la segunda pata, que es un sistema de calidad. Y por último, y no menos importante, nos planteábamos también el hecho de devolver al currículo ese carácter esencial, y lo pongo con mayúsculas, que entendemos que tenía que tener. Yo estoy hablando ahora, en nombre del Ministerio, estoy hablando de reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas. Pero casi puedo extrapolar esto a lo que son los decretos autonómicos, donde se regula íntegramente el currículo. Y es que es muy bueno que un alumno sepa cuanto más mejor. Es muy bueno que el alumno aprenda todo tipo de cuestiones de los diferentes ámbitos de conocimiento, porque al final es muy probable que cuantas más herramientas uno tiene, más facilidad tiene de desenvolverse. Pero tenemos que ser conscientes de para qué momento estamos regulando. Y tenemos que ser conscientes de que no siempre cuanto más es mejor. Hay veces que menos es más. Y lo que tiene que garantizar un currículo de unas enseñanzas como pueden ser la educación infantil, la primaria, la secundaria obligatoria, también el bachillerato, pero sobre todo las primeras, es que le demos a todos los alumnos, sin excepción, las herramientas suficientes e imprescindibles como que para poder salir a la sociedad como ciudadanos que puedan defenderse y desenvolverse de una manera más o menos satisfactoria. Y a partir de ahí, todo lo que sean capaces de aprender más, pues miel sobre hojuelas. Pero el currículo no puede ir siempre a más. El currículo tiene que garantizar esos mínimos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con los reales decretos de ordenación y currículo. Bien, siempre me gusta hacer aquí referencia a este artículo, que no es nuevo de la LOMLOE, que ya aparecía en la LOE 2006, hace ya unos cuantos años.
y que dice, y leo literalmente, el currículo era orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral. Hemos de garantizar la formación integral y esto es responsabilidad de todos. Mi responsabilidad como profesor de música no es exclusivamente que el alumno aprenda música. Mi responsabilidad, junto con el resto de mis compañeros, es que el alumno, además de aprender música, se forme integralmente en todos los ámbitos que conforman la realidad de un ciudadano, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual. Y subrayo ahí, en ningún caso podrán suponer una barrera que genere abandono escolar o impide el acceso y disfrute del derecho a la educación. Y esto ha sido otro de los mantras que hemos querido tener ahí delante cuando hemos estado abordando ese trabajo de los currículos. Es que lo que tenemos que hacer con el currículo como administración y el uso que debéis hacer vosotros del currículo como docentes debe ser el uso de una herramienta de trabajo que no puede convertirse en ningún caso en una barrera para el aprendizaje. Cuando un currículo supone una barrera para el aprendizaje, cuando un currículo me está molestando en mi desarrollo profesional como docente, algo no va bien. Porque el currículo tiene que ser eso, el currículo tiene que recoger lo que yo tengo que enseñar y a partir de ahí yo lo desarrollo porque es a lo que voy a una aula, a enseñar. Pero cuando un currículo se convierte en algo que dificulta ese aprendizaje, que genera rechazo, que genera abandono, que incide en el fracaso escolar, algo está pasando. Bueno, rápidamente os comento, a modo de informativo, que este currículo, desde luego, ha sido un currículo que surge del debate. Hemos tenido infinidad de aportaciones por parte de todos los colectivos profesionales, sectores de la educación, madres, padres, alumnos, familias, inspección, equipos directivos, docentes en general, docentes individuales, docentes de forma corporativa, es decir, ha habido muchísima participación en el desarrollo de estos documentos, hubo mucho debate a través de los foros que se hicieron, se ha tenido en consideración también un poco el entorno internacional, veis ahí el currículo francés, el perfil de salida del currículo portugués. Javier, en la próxima intervención, nos va a hablar un poco de esa ubicación del cambio curricular en el entorno internacional en el que nos encontramos. Es decir, ha sido un cambio que es fruto del debate, fruto de la participación y que tiene en consideración también otras realidades educativas del entorno. Como veis ahí, la Agenda 2030, documentos internacionales de evaluación y, lo más importante de todo, la recomendación del Consejo de Europa de 22 de mayo de 2018 que redefine las competencias clave, las competencias básicas sobre las cuales vamos a diseñar nosotros el modelo de alumno que queremos. Nosotros hemos recogido tal cual las propone el Consejo de Europa, esas competencias básicas, y las hemos hecho nuestras a través de este famoso elemento que es el perfil de salida, en el que me entretendré ahora un poco más adelante. Como veis, no es la primera vez que Europa nos habla de competencias clave. Ya en 2006, en otra recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, ya se nos habló de las competencias clave que ya fueron introducidas de manera casi de soslayo por la Ley Orgánica de Educación en ese momento, la 2/2006, que han sido rediseñadas un poquito, y nosotros lo que hemos hecho ha sido readaptar esa definición de las competencias a la nueva definición que nos propone el Consejo de Europa. Y como os decía, nosotros hemos hecho nuestras esas competencias a través de este elemento, que no es un elemento curricular, pero que entendemos que es una pieza fundamental a la hora de concebir toda la estructura curricular a la que me voy a referir después, que es el perfil de salida. ¿Y qué es el perfil de salida? Esto de lo que tanta gente habla constantemente y que están ahí todos los anexos del Real Decreto hablando del perfil de salida y no sé muy bien ni lo que significa ni qué hacer con él. Bueno, pues el perfil de salida es la meta de la etapa. Cuando uno sale de su casa y va a algún sitio y va a poner en el navegador dónde va, lo primero que tiene que hacer es poner el destino, porque si no pones el destino, el navegador no te lleva a ningún sitio.
Entonces, si uno no sabe lo que quiere conseguir con su trabajo a lo largo de la escolarización de un alumno, difícilmente es probable que vayamos dando palos de ciego, y seguramente acertaremos en algunos de esos palos, pero difícilmente podemos construir de una manera organizada si no sabemos a dónde vamos. Entonces, el dónde vamos es lo primero que quisimos definir en ese perfil de salida. El perfil de salida, como dice, fija las competencias clave que el alumno debe adquirir o debe haber adquirido y desarrollado a la finalización de la etapa o de la enseñanza básica, de la escolarización obligatoria. A través del perfil de salida, nosotros lo que hemos hecho ha sido, como digo, replicar esas competencias clave, hacerlas nuestras, adaptarlas a unas condiciones sociales que son las que tiene este país, adaptarlas a un momento madurativo que es el momento en el que se encuentran los alumnos a la finalización de su escolarización básica, 15, 16, 17 años en ese entorno, y con esa adaptación definir el tipo de alumno que queremos. Responde, lógicamente, a las competencias de la Unión, como digo, a los retos y desafíos del siglo XXI, Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, etcétera, y trata, como digo, de contextualizar esas competencias a nuestra realidad como país. Bueno, el perfil de salida es, digamos, ese objetivo, es algo que no tenemos que llevar todas las mañanas en la mochila, porque no es algo que nos haga falta todas las mañanas para entrar en el aula, el perfil de salida no es la llave del aula, pero sí que tiene que ser algo que guía nuestro trabajo como docente y nuestra organización como docente a medio y largo plazo. Dice literalmente los Reales Decretos, en el artículo que hace referencia al perfil de salida, dice que fija las competencias clave que el alumno debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica, constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades como para la titulación, es decir, es el referente en la evaluación de todas y cada una de las etapas y también el referente en la titulación, es decir, es el que garantiza esa uniformidad del título de la educación secundaria obligatoria que se expide en este país. Y además debe fundamentar el resto de decisiones, no solo curriculares, sino también las decisiones asociadas a las estrategias de trabajo, a las orientaciones metodológicas o a la práctica lectiva. Es decir, y volviendo al navegador del coche, cuando yo me planteo una meta, todo lo que yo voy a ir decidiendo, si hay un atasco, hay un accidente, no sé qué, todo lo que yo voy a ir decidiendo que puede modificar el momento en el que yo me encuentro o que puede cambiar mi actuación como docente en esos puntos intermedios de trabajo que son cada curso escolar por el que el alumno pasa, tienen que tener siempre como referente que esos cambios de ritmo o de rumbo que voy haciendo siempre me tienen que llevar al objetivo final, que es la consecución del perfil de salida. Por tanto, el perfil de salida como tal no es una herramienta del día a día, pero sí que es un referente constante. Y cualquier decisión que se tome, y en esto yo creo que mañana en las mesas redondas, tanto de docentes como sobre todo en la mesa redonda donde se va a compartir las experiencias entre equipos directivos, administraciones, servicios de inspección, ahí tenemos que tener todos muy claro que la implementación de este modelo curricular requiere cambios en todas las piezas del puzzle, ¿vale? Los cambios necesarios, pero tenemos que estar abiertos a plantear todos esos cambios. Bueno, ¿cómo está definido el perfil de salida? Pues el perfil de salida se define sobre la base de las 8 competencias clave. Cada una de ellas aparece brevemente descrita para que yo entienda qué es lo que estoy midiendo, qué es lo que estoy impulsando, qué capacidad del alumno quiero yo impulsar o desarrollar sobre la base de esa competencia clave, una pequeña descripción de la misma, y después cada una de las competencias clave va asociada a otra palabreja nueva, los descriptores operativos. Estos descriptores operativos son esos fragmentos de la competencia clave donde yo voy ya aterrizando más a cuestiones completas de la competencia. En este ejemplo que tenéis ahí se ve un poco pequeño, pero bueno, tendréis la posibilidad de disponer de la presentación si os interesa. Pero veis ahí que la competencia plurilingüe implica utilizar varias lenguas o las asignadas de forma apropiada, etcétera, etcétera. Y ya en los descriptores operativos de abajo ya aterrizamos en el uso al menos de una lengua, además de la lengua, lenguas familiares, para responder a necesidades comunicativas sencillas,
o el descriptor operativo que habla del reconocimiento de la diversidad de perfiles lingüísticos, o el que habla del conocer y respetar la diversidad lingüística de nuestro entorno. Es decir, cada uno de los descriptores operativos ya va aterrizando un poquito más en aquellas cuestiones que conforman la competencia. Como veis ahí, hay dos momentos de medida del descriptor. Los descriptores serían las líneas, ¿vale? Y el momento de medida sería en cada una de las columnas. Una es al completar la primaria y otra es al completar la educación básica. Realmente el perfil de salida es aquel, la columna de la derecha, ¿vale? El otro sería un perfil intermedio, digamos, una meta volante, un punto de control intermedio, porque nos dio un poco de vértigo el plantear que los alumnos entraban en primero de primaria y tanto los alumnos como los profesores ya tenían solo como referente último el perfil de salida 10 años después. Dices, madre mía, 10 años después, ¿dónde estaremos? Entonces, ese punto de control intermedio que supone ese perfil a la finalización de la primaria, que no va asociado a promoción, no va asociado a titulación, no es, permitirme la expresión prescriptivo 100%, pero sí que nos permite hacernos una idea de cómo tendrían que estar los alumnos en ese momento concreto, ¿vale? Bueno, los descriptores operativos van creciendo en dificultad, son los mismos, crecen en dificultad con la aplicación de lo que nosotros hemos llamado factores de progresión. Estas cosas que yo siempre digo, nosotros hemos llamado, yo no hablo ex cátedra, es decir, les hemos dado una denominación para referirnos a ellas, pero no son cuestiones que estén incorporadas en la ley. Es decir, los elementos que son prescriptivos de la ley son los elementos de currículo, ¿vale? Objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos, criterios de evaluación. El resto son cuestiones a las que nos tenemos que referir de alguna manera, pero que no deben generar distorsión. ¿De acuerdo? Bueno, estos factores de progresión lo que hacen es, como digo, hacer que el descriptor operativo crezca en dificultad. Me fijo en el primer ejemplo, usa al menos una lengua, además de la lengua, lenguas familiares, en comparación con usa eficazmente una o más lenguas, ¿vale? El usar puede ser del al menos una con más o menos acierto. En cuarto de la ESO ya se prevé que el alumno es capaz de usar eficazmente. Eficazmente no significa perfectamente, ni de manera pulcra. Eficazmente significa que el alumno es capaz de utilizar esa lengua extranjera para manejarse en el entorno en el que se va a mover. Él no va a tener que ir a dar una ponencia a la OCDE, se va a mover en un entorno de un alumno de 16 años. Eso es el uso eficaz de una lengua, ¿vale? El segundo, pues habla, o sea, ese factor de progresión, de dificultad, es la autonomía. Reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos de manera y experimenta estrategias que de manera guiada le permiten realizar transferencias sencillas y por contra, en la segunda parte, pues ya ahí no existe esa guía, ya es una utilización, ya es una actuación de forma más autónoma, ¿vale? Y el tercer punto sería pues un factor de progresión basado en el contexto en el que se hace el análisis de esa realidad plurilingüe. Lógicamente, los descriptores o las competencias están directamente vinculadas con los objetivos de la etapa. En este caso, de la etapa de la secundaria obligatoria, que están recogidos en el artículo 23 de la LOE. Es que no podemos no relacionarlos, porque los objetivos de la etapa también son prescriptivos. Esos sí que están ahí en la LOE puestos. Los descriptores operativos no, pero estos sí. Pero es fácil, como veis, hacer una traslación entre lo que yo propongo desde el punto de vista competencial y la referencia, el cómo está eso referenciado en los objetivos de la etapa. Bien, explicado un poco lo que es el perfil de salida, lo que es ese objetivo que nos planteamos como docentes, vamos a ver en qué consiste la estructura curricular. Primera referencia, artículo 13, currículo. Este es el del 217, secundaria. Conjunto de objetivos, competencias, contenidos, enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. Es decir, los mismos elementos curriculares que había en el 2006. No hemos inventado ninguno. Solo hemos hecho una breve anotación. Contenidos enunciados en forma de saberes básicos. ¿Por qué? Pues un poco por lo que os decía antes.
porque lo que queremos es asegurar que esos contenidos son realmente saberes básicos, lo imprescindible para que el alumno pueda crecer donde yo quiero que crezca, que es en el proceso evolutivo de la adquisición de una competencia, ¿vale? Por tanto, lo único que hacemos es esa acotación, que es más que nada una aclaración al margen. Como eso no se puede hacer en un Real Decreto, pues incluimos la aclaración ahí, pero no es más. Por tanto, conceptualmente estamos hablando de un currículo que tiene, en esencia, las mismas piezas. Lo diferente es cómo se enfocan las piezas o desde dónde se enfoca. Y ahí es donde está, a mi modo de ver, la parte más importante de esto que yo os voy a contar aquí esta mañana, que es lo primero que presento cuando hablo de la estructura curricular, y es competencias. Si nosotros seguimos pensando que lo más importante cuando yo entro en el aula es que el niño se aprenda los ritmos binario, ternario, cuaternario y los compases, mal empezamos. Porque lo importante es ser consciente de que lo que yo quiero es que el niño mejore competencialmente. Lo que yo quiero conseguir es que el niño vaya creciendo poco a poco en ese perfil de salida, que recordar, que da igual que seáis de matemáticas, de biología, de química, de infantil, de primaria, da igual. El objetivo último es ese perfil, ¿vale? Y el objetivo último es que el alumno crezca en el desarrollo de esas competencias. Por tanto, eso es lo importante y eso es lo que yo me tengo que plantear cada mañana cuando yo entro en el aula. Si lo que yo al alumno le voy a enseñar desde mi materia le aporta algo en positivo en la consecución de esas competencias en las que el alumno tiene que ser mejor. Si empezamos ya a ponernos en ese punto de mira, ya estamos haciendo algo bastante importante, que es plantearnos nuestra forma de trabajar. Ay, madre, que esto se ha vuelto loco. Perdón. Y eso yo creo que es fundamental. El plantearse nuestra forma de trabajar es fundamental para que este modelo acabe calando a las aulas. Si no, si esto se convierte en una mera teoría, en un tema de oposición, por si acaso me cae si soy interino, o por si acaso me cae si me voy a presentar a la inspección o si me voy a presentar a cualquier cosa, poco hacemos, ¿vale? Porque lo importante es que esto cambie la mentalidad de trabajo. Bien, por tanto, competencias clave, elemento nuclear de esta estructura. Claro, las competencias clave, yo que soy de música, insisto, pues así la competencia plurilingüe a lo grande, pues no se trabaja. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo que hemos hecho ha sido crear, eso sí, un escalón intermedio, que son estas competencias específicas que se han descrito para cada área o materia, ¿vale? ¿Y qué son las competencias específicas? Pues precisamente eso, es ese segundo nivel o ese enganche entre lo que yo sé de mi materia y el perfil de salida. Es decir, yo planteo los objetivos de mi materia, lo que podrían ser objetivos competenciales de mi materia, ¿vale? Y esos objetivos competenciales veréis después que van todos asociados a las competencias clave, ¿vale? Por tanto, estas competencias específicas yo creo que son probablemente el nexo de unión que le faltó al desarrollo de la LOE para que en ese momento la implantación del modelo curricular fuera un hecho, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos de esta manera. Bien, para conseguir el desarrollo de esas competencias específicas, claro, yo tengo que enseñar cosas, porque las competencias se activan sobre conocimientos, sobre habilidades, sobre actitudes que yo tengo que utilizar. Es decir, cuando siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que yo creo que es bastante clarificador. Cuando yo me monto en un coche, la mayor o menor competencia de una persona que se monta en un coche y que conduce un coche requiere una serie de saberes que son imprescindibles y saberes que no van asociados solo al aprender cosas, porque al final todos los que nos hemos sacado el carnet alguna vez en la vida, quizá lo más farragoso y lo que acaba siendo menos era leerse el código de circulación, madre mía. Aquello allí, venga, señales, qué barbaridad. Cuando te das cuenta de que hay 400 señales y a lo mejor el día a día con 15 o 20 lo arreglas, ¿vale? Pero bueno, para ser competente delante de un volante no solo hace falta saberse las señales, hace falta ser hábil con el embrague y el acelerador y saber hacer la rampa bien. Es decir, eso es una habilidad, ¿no?
Hace falta ser respetuoso cuando uno va por la carretera y llevas a una persona delante que ves que va despacio y le respetas, porque si va despacio será por algo, ¿no? O sea, hay actitudes que hacen que seas mejor conductor, que seas competencialmente mejor conduciendo y que probablemente te puedan hasta salvar la vida. O sea, fijaros si es importante. Entonces, como veis, los saberes son necesarios, hay que saberse las señales, hay que saber cambiar las marchas, hay que saber pisar los pedales que debes, encender las luces cuando corresponde, hay que ser respetuoso, hay que ser cuidadoso, hay que poner en práctica todos estos saberes conceptuales relacionados con la destreza o actitudinales, y esa puesta en práctica para responder a cada momento que la carretera me va poniendo delante es lo que me hace más o menos competente. Esa debería ser un poco el paralelismo que tenéis que plantear cuando os ponéis en el aula. Y, lógicamente, para poder hacer esto realidad, pues tenemos otro invento, pero que no es tal. O sea, que realmente le hemos llamado situaciones de aprendizaje, que es el invento. Realmente el invento es el nombrecito que se le ha puesto. Pero no deja de ser contextualizar el aprendizaje, no deja de ser crear una realidad para que el alumno, sobre esa realidad que tú le estás creando, que puede estar conformada por más o menos actividades, por más o menos propuestas de reto, él vaya respondiendo a esas propuestas de reto y entienda por qué está aprendiendo a calcular áreas o por qué está aprendiendo una fórmula química. Que entienda por qué, porque claro, al final, ¿para qué te vale saber lo que es el butano? CH3, CH2, CH... Uf, madre mía, ¿y esto qué? Que entienda que hay cosas que son imprescindibles y que son necesarias y que te van a hacer falta en algún momento de la vida. Que cuando tú tienes que pintar la pared de tu dormitorio tienes que saber cuánta pintura te va a hacer falta. Y eso lo calculas con una fórmula matemática, ¿vale? Entonces, al final las situaciones de aprendizaje no es ni más ni menos que eso, poner un contexto de aprendizaje, hacer que el aprendizaje sea útil, porque cuando el aprendizaje es útil, uno aprende mejor. Y uno aprende sobre todo sabiendo que eso que está aprendiendo, si le vuelve a pasar algo como lo que le estás proponiendo, es lo que va a utilizar para responder a eso que le pasa, ¿vale? No es más. Esta es la estructura curricular, esto se mide con unos criterios de evaluación, como hacemos siempre, que están establecidos en diferentes momentos a lo largo de la etapa del alumno y no tiene más ni menos, ¿vale? Claro. Ya os digo, lo primero, cambio de mentalidad. Lo segundo, hay una serie de cosas que tenemos que hacer, claro. O sea, esto de las situaciones de aprendizaje, que yo lo cuento aquí como si fuera así una cosa de andar por casa, no es fácil. Y nadie dijo que esto fuera fácil. Esto requiere tiempo. Pero esta es otra de las cosas que yo he venido a transmitiros aquí. Paciencia, paciencia y tranquilidad. O sea, creo, ahí... Sé que hay por aquí bastantes inspectores. Creo que ningún inspector estará pensando coger las programaciones ahora cuando les lleguen al despacho y marcar con el fosforito amarillo todas aquellas donde no aparezcan las situaciones de aprendizaje. Claro, porque esto tiene que ser un proceso de crecimiento. Pero lo que sí que es importante es que nosotros ya, cuando entramos en una clase de primero de la ESO este año, empecemos a plantear actividades en términos de situaciones de aprendizaje, como vais a ver después. Porque a eso es a lo que tenemos que ir. Y a lo mejor este año conseguimos hacer unas situaciones de aprendizaje que me valen para primero y el año que viene sigo avanzando y a la vuelta de unos años yo soy capaz de haber interiorizado este modelo y de haberlo plasmado en un documento de programación, que es lo que al final también tiene que ser una herramienta que me sirva, no solo para que el inspector diga esto está bien, ¿vale? Bueno, definiciones en las que no me voy a entretener, simplemente una referencia a las cuestiones que son prescriptivas de las cuestiones que no lo son tanto, competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos se definen en los reales decretos de forma prescriptiva, es decir, hay que aplicarlos si queremos como si no, es obligatorio. Y después hay otros componentes que son más de naturaleza explicativa, que son las situaciones de aprendizaje, el cómo queremos que sea una situación de aprendizaje. En los reales decretos de ordenación lo teníamos claro, porque eso no es una potestad del Ministerio, el Ministerio no entra sobre temas metodológicos. Por tanto, era orientativo ese anexo 3, bueno, era y sigue siendo lo que está en vigor. Hablo de era porque como ya lo escribimos hace tiempo,
pero es orientativo en lo que nosotros creemos como ministerio que debe incorporar una situación de aprendizaje. En los decretos de currículo ahora se podrá hacer ya más hincapié en cuestiones metodológicas que probablemente se queden también en el ámbito de la orientación, porque lo que sí que tenemos que garantizar es que todo el mundo entienda, todos los docentes entendáis qué queremos hacer con una situación de aprendizaje, pero tampoco creo que sea interesante que la situación de aprendizaje tenga un único y exclusivo modelo, porque ni los docentes son los mismos, ni los centros son los mismos, ni las materias son las mismas, ¿vale? Entonces, esa parte asociada a las situaciones de aprendizaje tiene un carácter orientativo. Bueno, vamos a ir entrando ya poco a poco en la chicha de cada una de ellas. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Competencias específicas. Esta es la parte probablemente más novedosa de este momento de cambio, porque es lo que os digo, el nexo que une lo que yo sé de mi materia con eso que es el perfil de salida, que es lo que yo quiero conseguir del alumno, ¿vale? Y la definición que se ha hecho de las competencias específicas, que se definen una vez para cada materia, para cada etapa, es decir, se hace una definición de competencias específicas para la primaria y una definición de competencias específicas para la secundaria obligatoria, ¿vale? Todas se han definido o se han descrito de la misma forma que veis ahí, en ese ejemplo, ¿vale? Un qué, que es lo que yo quiero conseguir, que es el valorar, en este caso, el papel de la civilización latina en el origen de la identidad europea. Un cómo, que es la forma en la que yo voy a tratar de conseguir ese objetivo de la competencia específica, que es comparando y reconociendo las semejanzas y diferencias entre lenguas y culturas. Y un para qué. El para qué de la competencia específica probablemente es lo más importante y lo que define una competencia bien escrita de una competencia mal escrita. Si la competencia está bien escrita y ese para qué, como veis ahí, habla de para analizar críticamente el presente, es decir, lo que yo estoy aprendiendo desde la materia de latín, a mí me sirve para que el alumno avance en su capacidad crítica, es decir, va más allá de lo que es la mera materia del latín. Entonces la competencia específica es acertada, porque yo estoy trabajando desde mi materia en aras a la consecución de un objetivo supramateria, que está por encima de la materia, ¿vale? Si yo sé para analizar críticamente el presente, digo para que el alumno sea capaz de entender las declinaciones del latín, esta competencia específica la estoy convirtiendo en un objetivo de materia, ¿vale? Es decir, el objetivo que yo me planteo con esto empieza y termina en el latín, ¿vale? Es decir, no estoy consiguiendo una competencia específica, ¿de acuerdo? Entonces, la competencia específica siempre nos lleva a pensar, a plantearnos que lo que yo estoy enseñando desde mi materia está muy bien, que el alumno aprenda matemáticas, pero tiene una finalidad superior, que es conseguir una mejora en la consecución del perfil de salida. Y eso es lo que recoge esa competencia específica, ¿vale? Y por eso las competencias específicas en el Real Decreto y también en los decretos de currículo llevan asociada después una coletilla que esto, que resulta farragoso así, lo que trata es no de enredar al profesor, sino de garantizarle que ese trabajo que él está haciendo, ya ha habido antes alguien que ha pensado con qué está conectado. Es decir, cuando yo digo que esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores, competencia en comunicación lingüística 2, 3, competencia plurilingüe 1, y así sucesivamente, no es que yo quiera que colapse el cerebro vuestro. Lo que queremos es garantizar que vosotros, cuando estáis trabajando esa competencia específica, ya alguien ha pensado por vosotros que esa competencia específica está encendiendo las luces. Cuando yo pulso esta competencia específica, estoy encendiendo varias luces en los descriptores operativos del perfil, que son el CL2, el CL3, el CP1 y así sucesivamente. Estoy ya asegurando que ese matching está pensado y existe. Y nosotros tenemos el plano general donde hemos asegurado que con todas las competencias específicas de todas las materias tocamos todos y cada uno de los palillos del perfil de salida en mayor o menor medida, ¿vale?
Bueno, ejemplo de competencias específicas, no me entretengo en ello. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación van vinculados, otra cosa importante que tenéis que plantearos ahora también, con este cambio. El criterio de evaluación no está midiendo aprendizaje de saberes básicos, ¿vale? Yo no estoy midiendo con mi criterio de evaluación si el niño se sabe o no se sabe las tablas de multiplicar, que eso podría ser un saber básico. Yo lo que estoy midiendo es el grado de consecución de las competencias específicas, ¿vale? Entonces, por eso los criterios de evaluación van vinculados a las competencias específicas, no a los saberes básicos. Se pone competencia específica 1 y para la evaluación del grado de consecución de la competencia específica 1 establecemos criterio de evaluación 1, criterio de evaluación 2. En ningún momento hemos hablado nosotros de saberes básicos ahí, ¿vale? Por tanto, importante tener esto en cuenta, porque si yo me sigo empeñando en medir si el niño se sabe los 20 verbos irregulares que yo le he puesto en la lista, pues seguimos empeñados en una cosa que no es lo que queremos medir ahora. Y no digo que no se tenga que saber los verbos irregulares, pero se los tendrá que trabajar en otro contexto. Y la medida no será se sabe 20 verbos, la medida será, le he planteado que me cuente lo que hizo ayer y me lo cuenta en pasado correctamente, utilizando los verbos que necesita. Ya intento yo meterle algún contexto para que use algún irregular, ¿vale? Pero, como veis, el planteamiento del criterio de evaluación es distinto. No mido aprendizaje de saberes, mido desarrollo de la competencia. Y por eso van vinculados a las competencias específicas. Se definen, como veis, ahí con un qué, que es un infinitivo más un complemento, y un cómo. Ahí tenéis un ejemplo de competencia específica 1 de Geografía e Historia, de secundaria obligatoria, asociada a los criterios de evaluación que nosotros hemos entendido que son los necesarios para valorar esa competencia específica. Aquí habrá alguna comunidad autónoma que a lo mejor haya incorporado algún criterio de evaluación más. Bueno, pues oye, bien está. Tienen su potestad para hacerlo. Pero nosotros como Ministerio hemos garantizado que con estos dos criterios de evaluación medimos lo suficiente que queremos saber del alumno en relación con esa competencia específica, ¿vale? Estos criterios de evaluación, claro, si este criterio de evaluación, por ejemplo, está pensado para tercero y cuarto de la ESO, que no lo sé, me acuerdo ahora, en aquella comunidad autónoma que se hayan establecido criterios de evaluación y saberes básicos para tercero y criterios de evaluación y saberes básicos para cuarto, a lo mejor se ha reinterpretado cada uno de ellos. Se ha calibrado ese 1.1 para tercero y el 1.1 plus para cuarto, que debería ser este, ¿vale? Entonces, bueno, eso puede pasar. Y como veis, los criterios de evaluación siempre uno tiene que estar asociado al para, porque si os digo que es lo más importante de la competencia, como eso luego no lo vamos a medir en un criterio de evaluación, ¿vale? Y luego el resto de elementos de la competencia pues también pueden ser medidos, como veis ahí. El usando críticamente fuentes históricas y geográficas está relacionado con mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado, ¿vale? Bueno, criterios de evaluación asociados a competencias básicas, a competencias específicas, perdón. Y después los saberes básicos. ¿Qué características tienen los saberes básicos novedosas respecto a lo que había antes? Pues que es una descripción del saber o una definición de los saberes mucho más general, ¿vale? ¿Qué nos permite eso? Pues que el docente pueda adaptar dentro de esos saberes aquella parte de los saberes que entiende que es imprescindible para sus alumnos, porque ahora ya sí hay unos alumnos que el uno tiene un problema de no sé qué y el otro se ha roto un tobillo y ha estado 20 días sin venir. Es decir, ya hay una realidad. Claro, porque los currículos se mueven en el ámbito de lo etéreo, pero cuando uno va con los currículos al aula, ahí ya tiene una realidad. El docente tiene que saber dentro de ese currículo qué necesita en función de los alumnos que tiene delante o en función de las actividades que va a desarrollar, ¿vale? Entonces, por eso se han definido de una manera más global. Esto siempre también lo cuento con el mismo ejemplo, la famosa regla de 3, ¿no? El ministerio que se ha cargado la regla de 3. Claro, cuando tú estás poniendo en el currículo elementos de proporcionalidad, en los elementos de proporcionalidad está la regla de 3. Pero no hablamos de regla de 3 exclusivamente, porque a lo mejor en determinados momentos hay otras fórmulas de cálculo de proporcionalidad que el docente, que es experto en matemáticas, puede entender que es más interesante que la aplicación de una regla de 3
por el tipo de alumnos que tiene delante o porque se ha superado ya ese modelo de trabajo, ¿vale? Entonces, con esto estamos asegurando la autonomía del docente y estamos también flexibilizando las posibilidades de que este currículo perdure en el tiempo, ¿vale? Porque no lo estamos asociando a cosas tan concretas como la regla de 3 o el Windows 8.0, que queda obsoleto en cuanto sale la versión 8.1, ¿vale? Bueno, están presentados por bloques de contenidos. Como veis, los saberes no están presentados como estaban en su momento, conceptos, procedimientos, actitudes, porque no queríamos que aparecieran esos 3 niveles de importancia. Conceptos va el primero, por algo será. Procedimientos va el segundo, por algo será. Actitudes ya va el tercero y a lo mejor a la vuelta de la página, que ya igual, pues no. Aquí van todos integrados, porque a veces la parte conceptual será más interesante, pero a veces, en determinados momentos, en determinadas áreas, será la parte de destreza o la parte de actitud la que sea más relevante. Entonces, se integran todos en un pack completo, eso sí, distribuidos por bloques de contenidos, ¿vale? Bueno, situaciones de aprendizaje. Menuda definición os he puesto ahí. Creo que es tan buena como difícil de entender. Dice, conjunto estructurado de tareas y actividades significativas y relevantes que facilitan el desarrollo de las competencias, ¿vale? Es decir, la situación de aprendizaje nos tiene que facilitar tanto a los alumnos como a los docentes el desarrollo de las competencias, a través de la activación de los saberes básicos en la resolución creativa, cooperativa y dialogada de retos o problemas relacionados con la realidad, con los intereses y con las necesidades del alumno. Si alguno no lo ha entendido, que no se preocupe, que esto lleva tiempo. Esto se lee, se relee con tranquilidad, pero al final, como veis, lo que buscamos es crear una situación que facilita el desarrollo de las competencias para que con la activación de los saberes básicos el alumno responda a unos retos o problemas que se le plantean, que preferentemente será más interesante si están relacionados con sus intereses, con sus necesidades, con su entorno. Y digo preferentemente porque a medida que el alumno va creciendo, esa preferencia pues va perdiendo interés. Claro, tú con un niño de primero de primaria tienes que trabajar en su entorno más cercano, pero en su entorno más cercano porque él se mueve en un ámbito muy reducido físico, ¿vale? Su familia, sus amigos, su pueblo, su instituto, su cole, que es de primero de primaria, su entorno más cercano. Cuando estamos hablando de alumnos ya de segundo de bachillerato, ahí la capacidad de abstracción, la capacidad de plantearles retos que vayan un poco más allá de lo que es el ámbito de su entorno más cercano, pues siempre es más sencilla, ¿vale? Pero es importante tenerles en cuenta en cuanto a los intereses que ellos puedan tener. Bueno, esto no es ni más ni menos que crear de manera estructurada y planificada el contexto que tenga lugar para el aprendizaje, es decir, crear una ficción. Las situaciones de aprendizaje se nos producen a nosotros cada día que pasa, cada momento estamos aprendiendo algo, ¿vale? Tú llegas nuevo a un hotel y lo primero que aprendes es dónde está el servicio, situación de aprendizaje, importante además, ¿vale? Cada momento que pasa en la vida estás aprendiendo cosas. Lo que hacemos con las situaciones de aprendizaje es crear contextos ficticios donde el alumno aprende lo que yo quiero que aprenda en ese contexto. Es decir, voy guiando el aprendizaje con contextos ficticios programados. Y como os decía, no están definidas en los currículos, aunque sí aportan orientaciones. En el diseño de las situaciones de aprendizaje debería ser bastante importante tener en cuenta ese anexo de orientaciones del Real Decreto, de los Reales Decretos, tener en cuenta ese anexo de recomendaciones metodológicas que estoy seguro que las comunidades autónomas están incorporando en sus decretos, porque eso nos va a asegurar que las situaciones de aprendizaje sean más exitosas. Entendemos siempre, claro, que lo que está recogido en los Reales Decretos y los decretos está bien, porque está pensado, ha habido gente que lo ha estado madurando durante bastante tiempo. Bueno, pasamos a la segunda parte, no me quiero entretener mucho, luego si diera tiempo a preguntas al final bien. Si no, pues ¿qué vamos a hacer? Pero vamos, yo voy a estar por aquí en estos días. Es decir, que si alguna cosa se queda en el tintero y no me la podéis preguntar ahora, me la podéis preguntar ahí en la puerta, en el café o donde me veáis, que yo soy bastante accesible. Bueno,
Ahora esto hay que llevarlo al aula y al centro, claro, porque en el Boletín Oficial del Estado está muy bien, pero vamos a ver ahora. Bueno, os decía, creo que probablemente el éxito o el fracaso de este modelo curricular y de este modelo, ya no solo curricular, sino el modelo educativo que plantea la LOMLOE, tiene mucho que ver con cómo seamos capaces de hacer uso de esta herramienta tan potente y a la par tan peligrosa, que es el principio de autonomía. Porque, claro, está muy bien que te den autonomía, pero, claro, cuando te dan autonomía, a ver qué haces con ella. ¿Vale? Entonces, yo creo que el cómo trabajamos la autonomía es fundamental para que esto salga adelante. El principio de autonomía está recogido, aparte en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Educación, está recogido también en el preámbulo de la misma en 3 momentos que siempre me gusta citar porque lo de los preámbulos de las leyes es la literatura del derecho y es interesante leerlos. Te explican además para qué se ha hecho la ley y un poco la filosofía del que la ha escrito. Y dice ahí, la flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la concesión de un espacio propio de autonomía a los centros docentes. Y yo estoy planteándome un modelo de equidad donde tengo que atender a la diferencia, lo que no puedo hacer es proyectos de centro que sean todos iguales. Porque ¿qué tendrá que ver un colegio en Ceuta con uno en el barrio de Salamanca, con uno aquí en las 500 o con uno en Baeza? Claro, es que las realidades de los centros educativos son muy dispares. ¿Qué tiene que ver un instituto de 150 alumnos con un instituto de 3.000 alumnos? Es que no tienen nada que ver. Entonces, si queremos atender a eso, necesitamos que el sistema educativo nos garantice una flexibilidad, que yo pueda tomar decisiones sobre lo que quiero hacer con mi centro, yo como director o como lo que sea, ¿vale? Primera cosa, primera referencia al principio de autonomía en la ley. Luego dice, aunque las administraciones deban establecer el marco general en el que deben desenvolverse la actividad educativa, es decir, las administraciones no se pueden echar a un lado, no puedes decir, venga, cada uno que haga lo que quiera, no. Las administraciones regulan unos mínimos, ordenación, currículo, hay en los reales decretos, otra serie de reales decretos que tendrán que ir saliendo, decretos autonómicos, hay unos mínimos, ¿vale? Pero los centros deben poseer un margen propio de autonomía que les permita adecuar su situación a las circunstancias concretas y a las características de su alumnado con el objetivo siempre de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. Es decir, un centro necesita cintura y el objetivo siempre tiene que ser el mismo, buscar el éxito de los estudiantes. No buscar a ver los perfiles de la plantilla, buscar el éxito de los estudiantes. Eso es importante. Y luego, tercera cosa que hay que tener en consideración también, la existencia del marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la autonomía pedagógica, es decir, esta situación idílica en la que la Administración ordena, el centro dispone, ¿vale?, obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas. Claro, aquí es donde venía esa parte que os digo difícil de la autonomía. A mí se me da autonomía, yo tomo decisiones sobre qué hago con mi centro, pero yo luego tengo que rendir cuentas. Ahí, claro, ahí el servicio de inspección tiene mucho que decir. Vale, muy bien, usted está planteando aquí un programa de innovación en su centro porque tiene una situación de un alto abandono escolar, un alto nivel de inmigración, un no sé qué, tal. Muy bien, usted plantea un programa y yo, que soy una administración flexible, le permito que usted lleve esto adelante. Vale, pero ahora vamos a ver, a la vuelta de unos años, resultados, esto funciona o no funciona, si funciona seguimos con él, si no funciona habrá que reconducir, ¿no? Es decir, siempre la autonomía tiene que tener un objetivo claro, que es el éxito escolar, pero tiene que tener un control, ¿de acuerdo? Bueno, la autonomía se puede aplicar en 3 ámbitos. Una autonomía general, que se centra fundamentalmente en el proyecto educativo, proyecto de gestión, normas de organización y funcionamiento y programación general anual. Ahí es donde el centro hace un uso macro de la autonomía, ahí es donde definimos lo que queremos que mi centro sea, ahí es donde yo creo que hay que replantear muchas cosas, como os diré ahora a continuación. Hay un segundo momento que es la autonomía a nivel de equipo docente,
programación de ciclo, programación de departamento, es decir, qué queremos que pase aquí el grupo de profesores de inglés o el grupo de profesores de biología, qué queremos que pase con los alumnos de nuestro centro. Y luego una parte también esencial, que es el momento donde el docente cierra la puerta y aplica, ahí con los niños delante, ¿vale? Ahí hay una parte también fundamental de la aplicación del principio de autonomía. Me voy a referir a ellas brevemente porque tampoco tengo mucho más tiempo. A ver, el proyecto educativo, los contenidos del proyecto educativo están recogidos en el artículo 121 de la ley. Tampoco ha cambiado mucho este artículo, tampoco tenemos que espatarrar, permitirme la expresión, el proyecto educativo. Lo que sí que tenemos que hacer es repensarlo. Y repensarlo por lo que os decía, porque cambios en la mentalidad pedagógica requieren cambios en la estructura organizativa del centro, ¿vale? Estas son cuestiones que tienen que estar en el proyecto educativo y que de hecho ya están. Sí que hay una referencia específica en los reales decretos que viene vinculada a los cambios de la LOE, que es la concreción de los currículos. Como hacemos currículos más generales, nosotros desde la Administración ahora permitimos que el centro pueda concretar un poco más. Deben incluirse también las medidas necesarias para la compensación de las carencias en comunicación lingüística. Esto también es una novedad que incorpora la ley. Y, por último, hacer un replanteamiento del plan de atención y el plan de mejora, sobre todo. Atención a la diversidad y plan de mejora. ¿Por qué? Pues porque si estamos planteando un modelo donde la repetición de cursos se convierte en algo excepcional, donde la individualización se convierte en algo prioritario y donde lo que tiene que hacer el docente, más que tomar decisiones cuando ya la cosa no tiene remedio, es aplicar medidas de corrección cuando detectas un problema, esos planes de atención, esos planes de mejora, esos planes de respuesta rápida ante la detección de un problema tienen que estar reconsiderados y tienen que estar replanteados en el proyecto educativo del centro. Entonces, no se trata de una cosa nueva, los planes de mejora ya estaban, sí se trata, yo creo, de un replanteamiento de cómo abordar esto en el proyecto educativo. Aquí hay una serie de elementos también, los planes de fomentar la lectura, los proyectos significativos, en fin, cuestiones, todas ellas importantes a incorporar en el proyecto, pero en las que no me voy a entretener porque no tengo mucho más tiempo. Simplemente deciros que, como veis, el proyecto no cambia en cuanto a lo que es, digamos, el índice, sí debe replantearse y creo que estamos en un momento ahora fundamental para replantearse cómo mi centro responde al tipo de alumnado que yo tengo y cómo yo, como claustro, como equipo docente, quiero responder a esa propuesta. Claro, en el proyecto educativo tienen que incorporarse cosas en las que ahora sí el centro está tomando decisiones, como por ejemplo las materias optativas, como el tipo de materias optativas que propone, si son trabajos monográficos, si son proyectos interdisciplinares. Fijaros la potencia que tiene esto para un centro. La puesta en marcha de optativas que responden a un trabajo monográfico que se basa en la realidad del momento concreto de mi centro en ese curso escolar concreto. Los proyectos interdisciplinares, la colaboración con servicios a la comunidad. Es que esto está integrando el aprendizaje, ya no o sea, con este tipo de actuaciones estamos creando un aprendizaje integrado ya en lo que es la propia red social donde el centro está inmerso. Entonces, aquí hay cosas donde la autonomía de los centros puede tener un papel muy importante. Y luego también cuestiones que entendemos que hay que repensar es esto que os digo aquí, que puede generar más o menos dificultad y también más o menos polémica, pero que yo creo que es momento de pensar. O sea, me gustaría que os fuerais de aquí esta mañana con la idea de que nada es perfecto, pero la reflexión siempre nos lleva a situaciones mejores, ¿vale? Entonces, probablemente esto que digo aquí de las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación de acuerdo con lo establecido por las administraciones educativas, y ya sabéis en lo que estamos pensando, en lo de si se promociona con 2, con 3, si tienen que ser estas, si no, si se porcentualizan los criterios de evaluación o no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un planteamiento como equipo docente con lo que yo tengo ahí.
¿Y qué tipo de decisiones voy yo a tomar con la información que yo como docente soy capaz de conseguir de un alumno a lo largo de un curso escolar o a lo largo de un ciclo? Es decir, que yo como profesor de lengua, que conozco a un alumno desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO, la decisión sobre su titulación, después de 4 años trabajando con él, que puede ser que sean 2 o 3 o mínimo 9 meses, pero puede ser 4 años, que la decisión que yo tome sobre esa titulación responda única y exclusivamente a si el niño ha suspendido una materia o ha suspendido 2, a lo mejor es un poco para pensárselo, ¿eh? Que yo no digo que a lo mejor después de pensárselo haya que volver a lo que había, porque decimos, bueno, hemos estado pensando aquí un montón de tiempo y hemos llegado a la conclusión de que lo que teníamos era lo mejor. Bueno, pues, pero a lo mejor es para pensarlo. A lo mejor si uno va al médico y te dice, vamos a ver, ¿tienes tos? Sí, 15%. ¿Tienes fiebre? Sí, 15%. ¿Te duelen las rodillas? Sí, 20%. Con esos 3 síntomas tienes un 60% de probabilidades de tener una gripe. No sé yo si me fiaba de ese médico. ¿Vale? Con esto no quiero más que plantear la reflexión, insisto. Bueno, cuestiones relevantes que deberían introducirse en un proyecto educativo, agrupamientos por ámbitos, que ahora existe esa posibilidad. Lo que os decía, criterios organizativos y metodológicos que respondan a la realidad del centro, porque esto es lo que os comentaba. Hacen falta cambios en los centros, que habrá que ir acompañando desde las administraciones, pero que hay que ir pensándolos. Modelos de situaciones de aprendizaje. Yo creo que sería interesante que los centros educativos reflexionen sobre esto, porque al final es sobre lo que sus docentes van a trabajar, sobre situaciones de aprendizaje. Si un centro es capaz de conseguir un tipo de situación de aprendizaje que normaliza el aprendizaje o que lo hace reconocible por parte de los alumnos y que ven que el profesor de matemáticas trabaja con un modelo muy similar al de biología y al de lengua castellana, bueno, pues esas cosas siempre favorecen. Oferta de materias, lógicamente, programación de atención educativa a los alumnos que cursen no religión, otra cosa que también hay que abordar en los proyectos educativos ahora mismo, y los criterios comunes a los que hacía referencia antes. Bueno, programaciones didácticas, segundo nivel de concreción. Aquí ya vamos a lo que yo sé, a mis matemáticas. Venga, vamos a ver qué hay de lo mío. Bueno, también hay que pensar un poco qué hacemos con las programaciones. Tampoco son muchos los cambios que se incorporan en cuanto al contenido de las programaciones, pero sí que hay un elemento que entendemos nosotros que es esencial, que es eso que veis ahí. La contextualización de los criterios de evaluación de las competencias específicas y de los saberes básicos asociados y secuenciación de los mismos en unidades de programación que serán desarrolladas a través de situaciones de aprendizaje. Vamos a ver. El planteamiento de la programación ahora mismo nos obliga, primero, como veis, a contextualizar. Tenemos, como hemos visto antes, en las etapas educativas hay definición, por ejemplo, en primaria, de criterios de evaluación y saberes básicos por ciclos. Si yo en mi programación de ciclo tengo que hacer alguna planificación, porque claro, es que yo estoy pensando desarrollar una serie de competencias a lo largo de 2 cursos escolares, tendré que programar eso un poco, tendré que poner un poquito de orden, ¿no? Si me hago una lista para ir a comprar al supermercado, ¿cómo no me voy a hacer un documento que me programe los 2 próximos años de trabajo de mi materia? Algo habrá que organizar. Y sobre todo el planteamiento de estas programaciones ha de hacerse sobre una base que nosotros entendemos que debe ser unidades de programación que van asociadas a situaciones de aprendizaje. Y ahora os cuento lo que queremos decir con esto. El resto de cosas ya estaban ahí, principios metodológicos y didácticos, instrumentos para evaluación, criterios de calificación. Todo esto son cosas que ya las teníamos en las programaciones, que habrá que revisar para que respondan a este nuevo planteamiento competencial, pero ahí estaban ya, no estamos tampoco entrando en grandes novedades. Y procedimientos de evaluación de nuestra propia práctica docente, claro. Bueno, vamos a ver esto de las unidades de programación y las situaciones de aprendizaje y qué es esto de las unidades de programación. A ver, programar se puede programar de muchas formas, ¿vale?
Las unidades didácticas que nosotros conocemos ahora mismo, pues son unidades didácticas que están programadas o que están pensadas de una forma muy conceptual. Primera unidad, presente simple. Segunda unidad, presente continuo. Tercera unidad, presente simple versus presente continuo. Muy bien, examen. ¿Vale? Ese es el modelo de programación que tenemos ahora mismo. Unidades didácticas de carácter absolutamente conceptual. ¿Vale? Bien, eso claro, parece que no cuadra mucho cuando yo digo que ahora resulta que voy a dejar de focalizarme en los conceptos para pensar en las competencias. Entonces, si eso no cuadra, ¿qué hago yo con una programación que, volviendo a esa referencia que yo hacía del currículo antes, lejos de convertirse en una herramienta de trabajo que me sea útil, se me está convirtiendo en una piedra en el zapato? Si yo estoy diciendo aquí que voy a dar la unidad 1, que es el presente simple, y ahora resulta que lo que tengo que hacer es trabajar con situaciones de aprendizaje donde yo voy a poner al alumno en un contexto que el niño lo que va a tener que hacer es escribirme una carta de reclamación porque ha pedido en Amazon unas zapatillas y le han llegado rotas. Parece que no cuadra una programación con la otra, ¿no? Lo que creo que tenemos que hacer ahora mismo con las programaciones es adecuarlas al modelo de trabajo que yo quiero hacer. Porque será la única manera que yo tenga recogido en un papel que a mí me sirva, que al inspector le sirva, que al equipo directivo le sirva, que a los padres cuando vengan a hablar conmigo, ¿qué va a hacer usted con mi hijo?, yo se lo pueda enseñar. Aquello que voy a hacer. Porque si no, yo estaré trabajando una cosa y estaré enseñando otra. Y eso es un poco paranoico. Entonces, ¿qué entendemos por una unidad de programación asociada a situaciones de aprendizaje? Y pongo aquí si es lo mismo o no es lo mismo. Pues a mí me da igual que se llame unidad de programación, que se llame unidad didáctica. Lo que tenemos que hacer es cambiar el concepto, ¿vale? Esto me pasó también en una ponencia que di, que levantó la mano un inspector y me dijo, entonces yo ahora ya la semana que viene tengo que ir a los centros y decir, a partir de ahora ya las unidades de programación, unidades didácticas prohibidas. No quiero ver unidad didáctica en ninguna programación. Eso no puede ser, ¿vale? Porque es lo que os digo, porque me da igual que se llamen unidades didácticas que se llamen unidades de programación. Nosotros proponemos ese término de unidad de programación más que nada por diferenciar el concepto, ¿vale? Pero que si queréis seguir llamándoles unidades didácticas da exactamente igual. La idea es que lo que se propone tiene que ir vinculado más a cuestiones que están más asociadas con temáticas concretas, con ámbitos de conocimiento concretos, con modalidades de actividades concretas. En el ámbito de las lenguas, pues a lo mejor una unidad de programación basada en cuestiones asociadas a la oralidad, otra unidad de programación basada en cuestiones más asociadas a la parte escrita, no sé, es decir, ahí cada uno, cada docente en el ámbito de su conocimiento, en el ámbito de la materia que conoce, tiene que ver de qué forma puede organizar mejor, pero siempre pensando que lo que tiene que centrar su programación es más la parte de las competencias que la parte de los contenidos, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando yo me pongo a hacer unidades de programación, yo lo que tengo que hacer es tener una mesa con un papel donde voy poniendo unidad de programación 1 y aquí tengo todas las competencias específicas de mi materia y aquí tengo todos los saberes básicos. Con mi unidad de programación 1, que yo voy a trabajar dos situaciones de aprendizaje, una situación donde el alumno hace una presentación como la que yo estoy haciendo aquí y otra situación de aprendizaje donde el alumno va a hacer actividades más asociadas a la interacción o a la mediación oral, pues si yo con esas dos situaciones de aprendizaje entiendo que mi unidad de programación asociada a la oralidad está resuelta, planteo esa unidad de programación con dos situaciones de aprendizaje y veo qué competencias específicas estoy trabajando ahí y las tacho de mi lista. Y veo qué saberes básicos estoy trabajando con esas situaciones de aprendizaje y los tacho de mi lista. Cuando yo acabe de hacer todo el panorama de unidades de programación y situaciones de aprendizaje de mi programación didáctica, tendré que tener toda la lista tachada y toda la lista de saberes básicos tachada y estoy garantizando que todo eso se ha trabajado, ¿vale? Y eso debería ser no la programación didáctica seguramente que vais a entregar este año a las direcciones provinciales, pero sí el planteamiento de programación que tenéis que ir haciendo vuestro. ¿Vale? Bueno, voy a pasar rápido porque, bueno, sí, solo me quedan dos diapositivas ya.
Con las situaciones de aprendizaje lo que tenemos que entender es que la situación crea de manera estructurada y planificada la situación para que tenga lugar el aprendizaje, que exige una planificación previa, lo que os decía, que favorece el aprendizaje dándole sentido al mismo y que requiere después la adecuación al aula, por lo que tiene que ser flexible y en constante adaptación. Es decir, cuando vosotros os pongáis ahora a trabajar con situaciones de aprendizaje, bien que elaboréis vosotros o bien que puedan ser elaboradas, el Ministerio ahora mismo está trabajando ya en la elaboración de muchos materiales que mañana os van a contar, esas situaciones deberían ser situaciones flexibles que, hombre, ya que estoy haciendo el trabajo gordo este año de hacerla, que me permitan aplicarla en los próximos años, a nivel de primero, a nivel de segundo, que se puedan adaptar, ¿vale? Nosotros en el Ministerio hemos utilizado este documento que nos está sirviendo para crear los modelos que en los próximos meses haremos públicos a través de la plataforma del INTEF y que, como digo, mañana os van a contar. Van a estar en abierto y son documentos que podréis contar con ellos. Bien, pero si alguno de vosotros se quiere ir mañana en cuanto termine el Congreso a hacer situaciones de aprendizaje, este documento lo puede utilizar perfectamente. Cosas importantes que yo creo que tenéis que tener en cuenta. Hay que acotar la situación, título, etapa, ciclo, curso, la materia, la vinculación si la tuviera con otras materias. Punto importante, descripción y finalidad de los aprendizajes, ¿vale? Lo que yo hago es describir brevemente en qué consiste la situación de aprendizaje y lo que yo quiero que el alumno aprenda con eso, ¿vale? Porque después, lo que sean actividades, lo que sean anexos de esa situación de aprendizaje, ya cada docente podrá usar los suyos. Eso no es imprescindible que aparezca en la programación. Si yo voy a utilizar un recorte del País o un corte de un vídeo de 1 minuto de la BBC, eso ya luego cada docente en cada momento, porque claro, a lo mejor es que la noticia que es trending topic de aquí a año y medio no la voy a poner ahora en la programación porque no me la sé, claro. Entonces, todo eso ya vendrá a futuro, eso será la aplicación real. Pero lo que la programación debería contener es, cuanto menos, esa descripción de la finalidad que yo quiero conseguir con la situación de aprendizaje y esas competencias específicas y saberes básicos que yo voy a trabajar en ella, ¿vale? Yo puedo hacer aquí una referencia a la metodología de trabajo con la que yo la quiero desarrollar, termino. Y aquí una descripción de las materias, junto con recursos y anexos, que esta es la parte que en principio no tiene por qué aparecer recogida en la programación. ¿Por qué? Porque esto será lo que el docente, en el momento en el que entra, con el objetivo que se planteó de esa situación de aprendizaje, podrá ir incorporando. ¿Que el departamento decide que sí, que incluye los anexos? Bueno, pues adelante, se pueden dejar ahí, pero los anexos siempre serán esos añadidos que están en el ámbito de la autonomía del profesor cuando entra en el aula. Y termino con esto, que también responde un poco a lo que quiero que os llevéis como idea de este tema de las situaciones de aprendizaje. La situación de aprendizaje no es lo que está escrito y por eso digo que no hay que ser especialmente farragoso en cuánto se escribe en la programación. La situación de aprendizaje es aquello que sucede cuando el guión cobra vida en la escena del aula, ¿vale? Entonces, esa es la situación de aprendizaje realmente, cuando el docente entra en el aula y cuando hace realidad aquello que brevemente plasmó en esa situación de aprendizaje que dejó recogida en la programación. Porque ahí es donde nosotros podremos individualizar el aprendizaje y responder en cada momento a la situación real que el día a día del aula nos está poniendo. Y esto es todo. Creo que no tengo tiempo de nada. Gracias por vuestra paciencia.